Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. En este video vamos a hablar de por qué me cuesta tanto trabajo decidir qué carrera voy a estudiar. Y es que, Adri, a veces es una decisión que les da mucha ansiedad, mucha inseguridad, mucho miedo, y está bien porque es totalmente normal, pero hay veces que le damos como que luego le damos la espalda y lo postergamos y al final terminamos decidiendo de una manera impulsiva, ¿no? Como que ya de repente es como de ahora sí ya tienes que decir, lo deciden y hay veces que se quedan con el ¿qué hubiera pasado si mejor decidía esto? ¿Qué hubiera pasado si mejor hacía esto? Entonces es muy importante sí hablar de lo que sentimos, porque sí todos nos sentimos angustiados por lo mismo, pero también tener como bien fría la cabeza y empezar a pensar como en este proceso, porque es un proceso largo, ¿no, Adri? Sí, justamente es esto que dices, Andy. O sea, de repente podemos sentir, no sé si alguno o alguna de ustedes le ha pasado, como pensar ya, no sé, estar completamente saturados o saturadas y decir, ya no quiero pensar en eso, ya estoy muy abrumado. Y entonces justo como dices, ir dejando esa decisión. Lo que pasa es que al final eso también es una decisión, o sea, todos los días estamos tomando decisiones que afectan en mayor o en menor medida a nuestra vida. Y entonces justo esto de incluso no decidir, de alguna manera también es decidir. Y entonces justamente es eso, o sea que a veces no nos damos cuenta o a veces son decisiones muy cotidianas o muy rutinarias que no les prestamos mucha atención, como decidir a qué hora nos vamos a despertar para que no se nos haga tarde, o qué nos vamos a poner, cómo nos vamos a vestir, si vamos a poner atención en clase o no, si vamos a hacer la tarea o no, si vamos a estudiar o no. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Sí, claro, y por ejemplo, un ejemplo de lo que dices de las decisiones que tomamos a diario y que luego ni nos damos cuenta que es una decisión importante, por ejemplo, es si nos dejan algún trabajo en la escuela, ¿no? Que tenemos que entregar, y por no hacerlo, pues no lo entregué porque decidí hacer otra cosa que me llamaba más la atención, y ya después, ya que acabó el parcial o el semestre, nos quedamos a poquito de aprobar, ¿no? O a poquitas décimas de tener la calificación que queríamos, y pensamos, ¿por qué el profe no me sube? ¿No? Es una décima o son 2 décimas, pero al final pues es como la consecuencia de la decisión que tomamos, ¿no? Que pudo haber sido una muy insignificante decisión, pero que al final tuvo esa consecuencia. Y ahora imagínense qué pasa con una decisión sobre qué voy a estudiar, porque esta es una decisión que genera un mayor impacto en nuestra vida. Exacto, ¿qué pasa con las decisiones más importantes, ¿no? O más grandes, o las que tienen más impacto a largo o a mediano plazo? Y es que justamente la manera en la que decidimos normalmente es o racionalmente o emocionalmente. Y por ejemplo, en este ejemplo que decías de la tarea, o sea, claramente ahí estuvo tomada la decisión de una manera mucho más emocional, o sea, de lo que me iba a traer como una gratificación mucho más inmediata. La cosa es que, o sea, de la manera en la que tomemos decisiones, o si somos personas un poco más emocionales que racionales, la idea es que podamos ir siendo mucho más responsables de nuestras propias decisiones. Es justo eso, o sea, lo que decías de la tarea o de la calificación. ¿Qué le cuesta al profe? O sea, no es que le cueste o que no le cueste, sino que esa fue la decisión que nosotros tomamos, eso fue lo que nosotros decidimos. Y entonces justamente la idea es que podamos irnos haciendo responsables de todas esas decisiones y de las consecuencias, de los efectos que tienen esas decisiones a mediano o a largo plazo, ya que creo que es importante quitarle como la connotación negativa a consecuencias, o sea, solamente es el efecto que van a tener y ya, o sea, quitándole que está bien, lo bueno o lo malo. Exacto, Adri. Y también otra cosa que a veces los detiene mucho en la decisión es que no saben por dónde empezar, ¿no? Es como, es una decisión muy importante, ahora, ¿qué hago? Pues lo primero, por ejemplo, que les recomendamos es que investiguen todo acerca de la carrera o las carreras que les interesan. Pueden ser muchas o pueden ser poquitas, pueden ser de diferentes áreas, no importa. Ustedes investiguen el plan de estudios, todo la información que encuentran en la carrera. Nosotros, por ejemplo, en la Ibero tenemos pláticas con académicos y con coordinadores, y ellos, o sea, con
conectan, ustedes hablan con ellos, preguntan todo lo que quieran, les hablan como en específico de la carrera, pero pues es muy importante que ustedes desde antes vayan haciendo como digamos, su investigación y vayan anotando las preguntas de todo lo que quieren saber y no les dé pena preguntar, ¿no? Puede que para el profesionista que estudia eso sea obvia la respuesta, pero ustedes pues todavía no lo saben porque no conocen la carrera, entonces sin miedo a preguntar, pregunten todo lo que quieran y de verdad que eso les va a ayudar, ¿no? Porque hay veces que se dan cuenta de cosas de las carreras que antes no sabían y que ahora ya lo saben y dicen, ¿sabes qué? Ya me gusta más, o sea, me está llamando mucho más esta carrera. O al contrario, puede que pienses, ay, ¿sabes qué? Yo no sabía que este profesionista hacía eso y la verdad ya no me llama tanto la atención, como que no va con el estilo de vida que quiero tener. Y entonces la vamos descartando, ¿no? Exacto, creo que justo ese es el primer paso. ¿Cómo vamos a decidir si ni siquiera sabemos de qué se trata? Entonces, asegurémonos, de que sabemos de qué se trata, a qué nos vamos a poder dedicar, cuáles son las áreas de salida de la carrera, a qué se dedica cada profesionista. Creo que justo ese es el primer paso. Algo que igual les recomendamos, siguiendo con esta misma línea, es que podamos descargar el plan de estudios de todas las carreras, de todas las carreras que nos interesen, obviamente. Y entonces con el plan de estudios, tachen todas las materias que no les gusten, las que no les llamen la atención, o esas materias que podamos pensar, no me va a pasar absolutamente nada si no llevo esta materia. Y entonces así también podemos ver como en este conjunto, más como por plan de estudios, con cuál sentimos mayor afinidad o cuál nos llama más la atención. Creo que eso es un paso súper importante y eso nos ayuda a empezar a descartar algunas carreras o a confirmar algunas de las que sí queremos saber mucho más. Otra cosa que creo que es importante, Sandy, es hacer un poco como una lista de pros y contras de cada una de las carreras. Y justo lo que decías, ¿cuál me va a ayudar a tener el estilo de vida que quiero tener? Algo que igual creo que es muy importante, Sandy, que a nosotras nos lo preguntan todo el tiempo y sale mucho en este proceso de elección de carrera, es que de repente sentimos un poco este miedo de qué pasa si no soy lo suficientemente si no soy lo suficientemente bueno, si no la hago en la carrera, este miedo un poco que tenemos de fracasar. Y creo que todo eso tiene muchísimo que ver con con los miedos y con las ideas irracionales que tenemos, que son muy reales, que ahí están. La recomendación en este sentido es justamente lo que decías, o sea, tener la cabeza fría, tener los pies en la tierra y poder platicar como de cada una de estas ideas que tengamos, para poder analizar si es una idea irracional, de dónde viene, y entonces podernos como sacudir un poco como estos miedos o estas ideas que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. Exacto, exacto, y pues saber que también todos y todas pasamos por eso, ¿no? O sea, no sentirnos mal porque nos sintamos inseguros o con miedo para tomar la decisión, ¿no? Y otra también recomendación que les queremos dar, uniendo esto de que si sabemos si es la carrera para nosotros, que de verdad es un miedo que todos tienen, todo mundo pensamos, de verdad, ¿cómo voy a saber que esto es para mí, esto es la carrera que de verdad me va a funcionar? Ya hablamos como de la parte teórica de las carreras, ¿no? O sea, todo lo de buscar información, hablar con el coordinador y demás, es tener información teórica, pero también es importante irnos a lo práctico, ¿no? Porque al final, pues sí, lo teórico está padre, pero lo práctico es importante porque me acerca mucho más a esa carrera. Les recomendamos, por ejemplo, si conocen a profesionistas de la carrera que les interesa, pues vayan, díganles, ¿sabes qué? Invítame a tu trabajo, llévame, vayan, vean el ambiente, vean con qué tipo de instrumentos trabajan, si trabajan con personas, con equipos, qué hacen, ¿no? En su día a día y vean si les gusta o no. Métanse a clases de oyentes de las carreras, eso también les va a servir muchísimo. Busquen documentales, lean artículos científicos y eso los va a llevar de una manera más práctica a la profesión. Exacto. En esto que dice Sandy es, por ejemplo, se me hace igual de irracional tratar de elegir una carrera sin haberla vivido, que, por ejemplo, no sé, si yo te cuento sobre 5 personas, así características, todo lo que quieras saber sobre esas 5 personas y te pido que elijas con quién te quieres casar, solamente por lo que yo te acabo de contar. Suena muy irracional, ¿no? Y es igual con las carreras, o sea, ¿cómo vamos a decidir si no las conocemos como tan a fondo? Y entonces justamente esto que dices de llevarlo a lo práctico es lo que nos va a terminar de ayudar a aterrizar realmente cuál es la carrera, no solamente tener en la idea esta me gusta, esta no, sino como en lo práctico también me va a gustar o no.
Entonces, pues bueno, estas fueron algunas de las recomendaciones que nosotras les hacemos para decidir. Si tienen alguna otra duda, con gusto escríbanos, síganos en nuestras redes sociales de Iñaki Ibero y ahí van a poder encontrar nuestros datos para seguir platicando acerca de todos estos temas. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.